En cada época y en cada sociedad hay una serie de temas tabú o intocables. Son asuntos delicados para hacer política con ellos y se suelen dejar aparentemente de lado ya que la opinión pública es contraria o no está abierta a los mismos. Pero, ¿qué me dices si te digo que se dejan aparentemente de lado, pero que aunque parezcan aparcados, se está trabajando para que un día puedan aparecer legislados a conveniencia? Joseph Overton, fallecido ex vicepresidente del Centro Mackinac, uno de los más prestigiosos institutos de investigación de políticas públicas de Estados Unidos, desarrolló el concepto de lo que se ha dado en conocer tras su muerte como la ventana de Overton. Esta ventana es un marco de aceptación para que determinadas ideas y propuestas políticas controvertidas en principio puedan tener cabida de cara a la opinión pública. Describió cómo un político solo podía optar a ganar votantes si sus políticas permanecían en el interior de una ventana que solo apuntaba a lo que la sociedad estaba dispuesta a tolerar en ese momento. Sin embargo, es posible forzar los límites de esa ventana para introducir en ella asuntos considerados hasta entonces como inaceptables por la opinión pública, para que lleguen a ser percibidos como tolerables. En la ventana de Overton las ideas pasan de ser impensables a radicales, de radicales a aceptables, luego a sensatas, populares y finalmente se articulan en material apto para aplicar en políticas concretas. La ventana de Overton es una teoría política que describe con escalofriante exactitud cómo se puede cambiar la percepción de la opinión pública para que las ideas que antes se consideraban descabelladas sean aceptadas. En principio, ningún tabú escaparía a la eficacia de esta técnica. Por consiguiente, se podría cambiar de modo radical la valoración que la sociedad tiene actualmente de temas como el incesto, la zoofilia, la pederastia o el canibalismo, por poner solo unos cuantos ejemplos. Para ello no se aplicaría un lavado de cerebro directo, sino una serie de técnicas avanzadas, cuyo desarrollo pasaría inadvertido para la sociedad. Para mostrar de qué manera esta teoría explica cómo se pueden lograr los efectos deseados, conviene centrarse en un tabú concreto. Por ejemplo, podríamos examinar el caso del incesto. ¿Cómo sería posible convertir en aceptable algo tan impensable para nuestra cultura como el incesto? ¿Cómo se opera ese cambio en las conciencias? ¿Cómo se pasa de la fase de aversión a la de conformidad plena? Pues este proceso se hace en 5 fases sucesivas que a continuación vamos a describir. Primera fase, de lo impensable a lo radical. En esta primera fase, aprobar el incesto es una quimera, algo imposible. La aceptación social de algo así es prácticamente nula. Dicho de otro modo, la ventana de Overton aquí está totalmente cerrada, con cerrojo y pestillo. Para conseguir un cambio en la apreciación social y amparándose, como no, en la libertad de expresión, se toca la puerta a los amigos científicos cercanos al poder político, ya que todo lo científico tiene un prestigio prácticamente incuestionable. Los científicos, llamados a auxiliar a los poderes fácticos, empiezan a estudiar cómo cambiar la percepción pública del tema. Se podría empezar con un simposio y un estudio sobre cómo en sociedades primitivas la práctica del incesto era algo normal y cómo la satanización de esta cuestión ha sido consecuencia de sesgos históricos, morales y de negar la mismísima naturaleza humana. Esto puede parecer burdo, pero cumple su objetivo, que es abrir un poco la ventana, muy poco, pero lo suficiente como para tener una actitud ya de escucha a lo que los científicos tienen que decir sobre la cuestión. También harían acto los medios de comunicación para hacerse eco de comunidades de otros países menos desarrollados donde se practica el incesto, sin las connotaciones negativas que nosotros le damos. Se está empezando a eliminar el tabú y se está empezando a discutir si es posible un incesto bueno.
Segunda fase, de lo radical a lo aceptable. En esta segunda fase ya se persigue claramente la aprobación del incesto. Para su aprobación hay que seguir bombardeando con supuestos estudios científicos de toda clase con el mismo denominador común. Tener prejuicios contra el incesto es de intransigentes que van contra el orden natural humano. Los que se oponen al incesto son fanáticos que se oponen a la ciencia. Además, debido al gran poder del lenguaje, hay que inventar un nuevo término, ya que incesto tiene connotaciones negativas. Se podría empezar a denominar, por ejemplo, sexualidad intrafamiliar. Además, se echaría manos de precedentes históricos, inventados o no, para argumentar que la sexualidad intrafamiliar es natural y perfectamente legítima. El uso combinado de estudios científicos y de medios de comunicación redoblando el mensaje convierte en aceptable el hecho de que, por ejemplo, un padre se acueste con su hija. Tercera fase, de lo aceptable a lo sensato. En esta tercera fase, el incesto ya no solo va a ser aceptable, va a ser sensato. ¿Cómo? Pues el mensaje lanzado día y noche a la sociedad de todas las formas posibles va a ser: el sexo intrafamiliar es un derecho, es una libertad. La familia, con todos sus derechos, tiene que ser protegida. Los miembros de la familia rigen sus relaciones intrafamiliares en libertad y autonomía de decisión. Por supuesto, habría que seguir arrinconando a los que se oponen a tales mensajes y calificarlos de extremistas radicales, que si pudieran echarían a la hoguera a miembros de cualquier minoría. Cuarta fase, de lo sensato a lo popular. Aquí ya entran en juego famosos, autoridades y medios de comunicación. Estos tres polos hablan ya abiertamente de sexualidad intrafamiliar. Además, tal concepto se introduce a saco en la industria del entretenimiento: películas, series, música, cine, teatro, novelas, arte. Empiezan a introducir abiertamente el tema para mostrarlo como algo totalmente sensato y además popular. Lo hace tu vecino, lo hace tu amigo, es normal. Salen entrevistas en televisión de personas que viven la sexualidad intrafamiliar contando sus bondades. Se muestra también como oprimidos por una sociedad represora que no les deja vivir libremente su libertad intrafamiliar. Quinta fase, de lo popular a lo político. La ventana de Overton está a punto de abrirse de par en par. El empujón final implica que los partidarios de la legalización de la sexualidad intrafamiliar, formando grupos de presión, consiguen lograr la legalización de la misma. Además, se consigue también crear el delito de odio contra la sexualidad intrafamiliar para que cualquier disidencia u opinión contraria al respecto sea sancionada. Como vemos, hemos contemplado el arco completo. Hemos pasado del rechazo absoluto al incesto a su legalización y aprobación popular y política. La ventana de Overton es una teoría política que describe cómo se puede cambiar radicalmente la percepción de la opinión pública para que las ideas que antes se consideraban descabelladas sean aceptadas a lo largo del tiempo, y hemos visto cómo es posible. De hecho, este movimiento, esta teoría de las ventanas no solamente se ha ensayado con éxito en el pasado, sino que se sigue aplicando con éxito en el presente. Es más que evidente que la ventana de Overton es una técnica avanzada de manipulación de masas. Realmente es una herramienta que puede llegar a socavar la sociedad, ya que puede encumbrar y convertir en norma aberraciones de todo tipo, que no solo serían legales, sino que además se verían como naturales. Además, esto no es solo una teoría, sino que esta técnica se aplica y se lleva a la práctica.
De hecho, hoy convivimos con normas y vemos como naturales ciertas cosas que hace 10 años, tan solo 10 años, no veíamos así. ¿Qué más cosas estarán cayendo en este mismo momento en la ventana de Overton? ¿En qué fase estarán? ¿Cuánto tardarán en ser aplicadas? ¿Cuánto tardarán en ser normales, en normalizarse?